La paz sea en esta casa. Bueno, usted ya sabe, mi querido amigo, mi querido radioescucha, mi querido cibernauta, ya sabe que esta frase significa: esconde, Señor, nuestra casa. Y vaya que requerimos de que el Dios Todopoderoso, el Altísimo, esconda nuestra casa. Y a propósito de esto, bueno, seguramente que vamos a publicarla en este canal. A mi amigo y compañero lo puedo considerar Miguel. Fíjese que le raptaron su bicicleta y es de edición limitada, no es cualquiera bicicleta. Él la estuvo arreglando, le puso motor y esas cosas. Oye, qué tremendo. Yo creo que la vamos a publicar ahí para que usted la vea, la bicicleta que le robaron a este muchacho. Es el que nos sube los temas a internet. Bueno, pues como usted puede ver, el mal está desbordado. Y a propósito de esto, por eso mencionaba, vamos a hablar algo de estas cuestiones. Bueno, pues continuamos con la serie La Verdad Oculta. Y precisamente iniciamos acudiendo a la Santa Palabra de Dios, que seguramente usted en algún otro programa que escuchó, se nos perdió por ahí el jinete del Apocalipsis del caballo rojo, pero hoy lo traemos a la presencia de usted. En Apocalipsis 6, capítulo 4. Salió entonces otro caballo de color rojo fuego. Al que lo montaba se le ordenó que desterrara la paz de la tierra, y se le dio una gran espada para que los hombres se mataran unos a otros. Mi querido amigo, mi querido radioescucha, creo que esta profecía se está cumpliendo. ¿Cómo es posible? Y además en todos los tiempos, que estemos unos contra otros. A lo mejor no nos estamos viendo, no lo está observando usted físicamente, tangiblemente, que estamos peleando, que hay una batalla campal. Pero por eso se llama esta serie Verdades Ocultas. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente las cosas graves, las cosas malas, las cosas del demonio, como es el príncipe de las tinieblas, pues se hacen en oculto, en la noche, en la oscuridad. Y aquí la palabra de Dios nos enseña que a ese jinete se le dio espada para que viniera a la tierra a desterrar la paz, y se le dio ese instrumento para que los hombres se mataran unos a otros. Bueno, ya está ahí un dicho: ya no confíes ni de tu sombra. Usted puede fijarse un poquito en la televisión, en los medios, todos los medios, en la vida diaria, en la calle, en los periódicos, en todos los medios. ¿Cuál es el pan de cada día? ¿Qué es lo que ocurre? Y si se expande, si se extiende usted un poquito más allá, guerras por donde quiera. Vea noticias y verá que esta profecía se está cumpliendo para que los hombres se maten unos a otros. Esto está escrito en la palabra de Dios. Entonces la maldad está totalmente desbordada. Y peor aún, no hay quien ponga coto a esta situación. No existe. Es más, me atrevo a decirle que no va a existir. Bueno, perdón, aquí me equivoqué un poco. Sí hay solución para esto.
a esa delincuencia, a esa inseguridad, a esas guerras, a esa homicidios entre unos y otros, a esos pleitos, a esas guerras entre familia, a esa maldad en concreto desbordada. Pero antes, para decirle que sí hay solución y quién la va a solucionar, le tengo que decir que esto va en aumento cada día. Hoy escuchaba en las noticias, el domingo, al menos aquí hubo homicidios. Terrible, tremendo. Y bueno, ¿quién nos enseña? Ya le voy a decir quién nos enseña cómo hacerle para enfrentar esta situación. A continuación se lo voy a decir. Que no es mi obligación. Hay gente que está dedicada a esa y que estudiaron y que se prepararon para ello. Pero yo de entrada le digo, esto, la maldad, va en aumento, vez tras vez. Tenga la seguridad de lo que le estoy diciendo. O pruébelo si no me lo cree. Observe los medios informativos y verá que esto va en aumento y no hay quien le ponga fin a esta situación. Daniel capítulo 2, versículo 45 nos lo dice. Y esto, ¿desde cuándo se escribió? Años, unos 3,000 años se escribió. Dice que se desprenderá una roca de los montes sin que mano alguna la haya cortado y destruirá a diferentes poderes. Esa mano poderosa que nosotros no vemos es la única que va a terminar con esta situación. No dude, créalo. Ahora, más de 4 pensamos, bueno, ¿y qué pasa con esas gentes que delinquen? También le voy a decir, porque son verdades ocultas, ¿quiénes son esos agentes? Y antes de eso, también debo decirle y declararle lo que manifiesta Eclesiastés capítulo 1, versículo 19. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo, desde que el hombre existe, ha existido esta maldad. Y veamos la historia. Y volteemos a uno y a otro lado y fijémonos que esto no cambia. Dice la palabra de Dios, lo que era es hoy. Y lo que es hoy será mañana. Y el fin solamente, el término de esta situación, solamente la mano de Dios puede terminar con ello. Nada más. Pero ¿qué hacer? ¿Y quiénes nos ayudan? ¿O quiénes nos deben ayudar? Bueno, pues a continuación lo veremos. Pero antes, culpamos al que delinque, culpamos al asesino, culpamos al que secuestra, culpamos... Mi querido amigo, aquí está una gran verdad que nos dice la Biblia, que nos declara la Biblia. Vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 12. Y mire lo que nos dice. Tengo que leerlo, discúlpeme, pero pues caray. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas. ¿Sí entiende esto, mi querido amigo? Sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Entonces Dios está, permitiendo esto. Es muy posible que sí. Pero vamos a seguir leyendo para saber cuáles son esos agentes y cuáles son esas fuerzas oscuras que ya le di un apunte. Dice, por eso pónganse las armaduras de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe,
y así podrán atajar las flechas encendidas del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Son agentes demoníacos. El demonio tiene poder menos que Dios. Claro. ¿Y sabe qué? Él se puede personalizar en lo que él quiera. Porque Dios lo que da, no lo quita. Y al demonio, Dios le dio poder. Entonces, muchas de las veces, nuestros hermanos de sangre, de creación, no son de por sí ellos los que hacen estas acciones, sino son agentes del demonio, que han prestado su espíritu para que aquel funcione y nos haga daño a su creación, a la creación de Dios. Ya alguna vez hablamos de Gog y Magog y de la guerra que va a enfrentar Cristo con el demonio. Bueno, pues esto es parte de eso, mi querido amigo, mi querido radioescucha. Pero en concreto, ¿qué hay que hacer? Simple y llanamente, como lo dice la palabra de Dios, conducirnos con la verdad, la justicia, ser justos lo más que se pueda, y la justicia está en el libro sagrado. Esas son las leyes que debemos aplicar para ser justos. Mantenernos con fe en el que todo lo puede y el que va a terminar con esta situación. Y que de alguna manera, esto es discutible, lo está permitiendo. ¿Y por qué lo permite? Imagínese si no hubiera dulce y amargo. ¿No sabríamos nosotros discriminar lo uno de lo otro? Bueno, pues entonces hay que mantenernos con fe en el que todo lo puede. Y por supuesto, la oración y lo que nos acaba de decir aquí este libro sagrado, las Escrituras, la Biblia. Y bueno, esto yo lo comparto con lo que yo pienso y lo que dice aquí la misma Biblia católica en Efesios, capítulo 6, en la parte inferior. Dice, y Pablo les pide que oren con perseverancia, pues contra el mal solo son eficaces las armas que nos dejó Cristo. Esto es, la verdad, la justicia, la fe y la palabra de Dios. Ahí están las armas, mi querido amigo. Porque dice la palabra de Dios que no estamos luchando contra hombres, como usted y como yo, no. Sino que estamos luchando contra el mismo demonio, contra el espíritu del mal, contra el enemigo de Dios. Y como nosotros somos su creación, pues es lógico que quiera acabar a su creación, porque contra su creador y creador de él también no puede. A pesar de que muchos dicen que la muerte y que el diablo venció a Jesús, no es cierto, porque Jesús está vivo. Y yo por eso me consagro, me esfuerzo a consagrarme a Jesús el triunfador, el que tiene todo el poder y toda la gloria, a Dios, a Jehová Dios. Yo le aconsejo que haga lo mismo. Conságrese a Dios, a Jesús. Y allí tiene las armas, la verdad, la justicia, la fe, la palabra de Dios y la oración. Pero mire qué tremendo. Dios ha provisto esta situación porque Él ya lo sabía. Él es Dios. Él lo advierte todo. ¿Y qué ha hecho Dios? ¿Quién nos va a defender? ¿Quién nos va a guiar? ¿El Chapulín Colorado? No, olvídese. Ni siquiera aquel que tiene la más alta autoridad. No va a poder. Solamente lo que le dije. El Todopoderoso, el Altísimo. Y lo está diciendo el profeta Daniel. Ya se lo mencioné. Si no lo tomó, véalo. En Daniel capítulo 2, versículo 45. Mire, lo que dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 23, versículo 4.
Yo pondré al frente de ellas pastores que las cuiden y nunca más temerán o serán asustadas, ya que ninguna se perderá. Cuando dice yo pondré al frente de ellas, Dios nos considera como ovejas. La oveja es mansa. Qué lamentable, qué lamentable es que el espíritu, que el príncipe de las tinieblas a veces se posesione de nosotros y seamos lobos, seamos, pues no sé, no quisiera agredirle, pero a veces nos convertimos en bestias para destruirnos en nosotros mismos, disculpe la expresión. Pero Dios nos considera ovejas. Y dice que pondrá ¿qué? Pastores, sacerdotes, ministros. Ellos son los que tienen encomendado precisamente la dirección de las ovejas. ¿Para qué? Para que no seamos atemorizados. Ellos son los que se les ha encomendado la educación moral para las ovejas, que somos usted y yo. ¿Para qué? Para que no tengamos temor, que nos digan las verdades. ¿A qué nos estamos enfrentando? Todos ellos se les han encomendado esa misión de que nos digan cómo no ser dañados, de que nos digan cómo no ser perjudicados, de que nos digan cómo no ser deteriorados. Y leo en otra versión, por eso a veces se me pierden los textos porque tengo varias Biblias. Y en una Biblia protestante, en Jeremías capítulo 23, versículo 4, dice: pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová de los ejércitos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchos han distorsionado la palabra de Dios, o se han preocupado por otras situaciones que no son las que se les encomendaron. Mi querido amigo, bien establecido está quién debe manejar o enseñar la moral y prevenirnos para los acontecimientos que vienen. Precisamente los sacerdotes, los pastores y los ministros. Porque la educación civil la tienen las universidades. Termino con esto, y me gustó una oración que se repite cotidianamente en los templos, y aquí la tengo a la mano. En tiempo de las vocaciones dicen, y muy seguido lo rezan, dicen ahí: danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos, oh Señor de los cielos. Danos ese tipo de individuos, de personas que nos guíen, que nos enseñen, que nos digan la verdad, que nos prevengan de las cosas que vienen. Porque esto va en incremento, esto va en aumento. Entonces es muy válida esa oración. Yo agregaría ahí que no solo sacerdotes y religiosos santos, sino ministros y pastores y todos aquellos dirigentes que guían a las ovejas y que cumplan su mandamiento. Padre, por favor, te ruego que toques los corazones de los líderes religiosos y que ya, por favor, nos prevengan de lo que está por suceder, porque al fin y al cabo esto no es nuevo. Va a seguir sucediendo, ya era, es y seguirá siendo. Entonces, Señor, por favor, dirige a estos líderes y
enséñales, motívalos para que nos guíen perfectamente a la salvación, a prevenir lo que está por suceder. Padre, todo esto te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mi querido amigo, mi querido Radio Escucha. Pues aquí nos veremos la próxima semana para continuar conociendo verdades ocultas. Que Dios me lo bendiga y hasta la próxima, si Dios quiere.